Muy buenos días, me llamo Yoneilis Gutiérrez, soy doctorando de la Universidad de Yacambú, específicamente doctorado en gerencia. El día de hoy le vamos a presentar nuestro artículo de investigación, producto de la unidad curricular Seminario Avanzado Filosofía de las Ciencias, el cual se titula Aportes al pensamiento científico de la dialéctica, la cosmovisión de Hegel y Marx. El día de hoy me acompañan los doctorandos Jesús González y Rosana Méndez. Este producto de investigación fue realizado en noviembre del año 2016. A manera de resumen, queremos hablar un poco sobre la producción investigativa, indicando que esto es un artículo de investigación fundamentado en una revisión bibliográfica sobre los aportes al pensamiento científico de la dialéctica, desde la cosmovisión de Hegel y de Marx. Metodológicamente es de tipo descriptivo, con un diseño no experimental documental, que para la recolección de datos se utilizó el motor de búsqueda Google con palabras claves como dialéctica, pensamiento científico, visión de Hegel y visión de Marx, entre otros términos asociados. De la misma manera, la investigación se basó en elementos claves como la observación, la reflexión, el análisis, la crítica de la información, entre otros, para finalmente hacer el informe como producción del equipo investigador. A la manera de introducción tenemos que la dialéctica se basa en tres autores principalmente desde su origen, iniciando con Platón, quien empleaba los diálogos como método de responder algo y también de llegar a la verdad. Al mismo tiempo, Sócrates, en Atenas específicamente, hablaba de la dialéctica como la técnica de la conservación o arte del diálogo, especialmente sustentada en el razonamiento. Asimismo, Aristóteles planteaba la dialéctica como la lógica de lo probable en búsqueda de la verdad. Esto se resume de dos maneras: la dialéctica como arte de discutir o de argumentar mediante discursos, y la dialéctica como una rama de la filosofía que estudia el razonamiento como arte de aproximarse metódicamente a la verdad. En este sentido, históricamente, la dialéctica se traduce con los términos asociados de razonamiento, argumentación, argumento, razón, raciocinio, discusión, controversia, discurso y oratoria, entre otros. De esta manera vemos un pensamiento de Cassirer en 1976, quien afirmaba que la verdad es por su parte la naturaleza, la criatura del pensamiento dialéctico. No puede ser obtenida, por tanto, sino la constante cooperación de los sujetos en una interrogación y réplica recíprocas. Un poco más sobre el origen de la dialéctica tenemos: la dialéctica como método tiene su origen en la antigüedad griega y constituye un método científico del conocimiento del mundo, con el propósito de analizar los fenómenos de la naturaleza, la sociedad y del pensamiento, para así descubrir la verdad de las leyes y para el desarrollo de la realidad. Al mismo tiempo, en el mundo griego, la dialéctica era el arte de discutir y de opinar, y se oponían a la retórica. Por ende, en este primer momento la dialéctica se situaba en el nivel del discurso. Por ejemplo, Sócrates practicaba el arte de la dialéctica o el diálogo con sus discípulos para ayudarles a alcanzar las esencias de las cosas. La dialéctica como ciencia. Etimológicamente, la dialéctica significa arte de conversar, dia de reciprocidad o intercambio, y logos de palabra o discurso. Este concepto se concentraba en la filosofía griega, pero de un sentido diferente. De hecho, tenemos la retrospectiva de autores como Hegel y Marx. Es importante conocer, en primera instancia, quiénes eran estos autores. En primer lugar, tenemos a George Wilhelm Friedrich Hegel, nacido en Stuttgart, actual Alemania, el 27 de agosto de 1770, y quien murió en Berlín en 1831. Él decía que la dialéctica idealista no es más que la razón es el principio fundamental, fundamentado por supuesto en el razonamiento. En contraparte se dice o se tiene a Karl Marx,
pensador socialista y activista revolucionario, quien nació en Treveris, Prusia Occidental, Alemania, en 1818 y murió el 14 de marzo de 1883 en Londres. Karl designó a la dialéctica como el proceso con el que se desenvuelve la sociedad a lo largo de su propia historia, como el modo en que se debe pensar para captar adecuadamente dicho proceso. De la misma manera, tenemos la dialéctica como ciencia desde el punto de vista de la lógica dialéctica, donde la lógica dialéctica se fundamenta teóricamente de las ciencias particulares, partiendo de las ciencias naturales y las ciencias sociales para conformar la lógica dialéctica. Desde el punto de vista de la lógica, tenemos que la dialéctica es la ciencia y arte del racionamiento, también ciencia de las leyes necesarias del pensamiento o principios de una rama del conocimiento. También es un racionamiento coherente o un método individual de racionamiento. Desde el punto de vista de la ciencia, tenemos que la dialéctica no es más que el conocimiento acertado de la conservación y el experimento, verificado críticamente, sistematizado bajo principios generales, o también una rama o parte de este conocimiento o estudio. En este sentido y en definitiva, tenemos que la dialéctica no es más que la ciencia de las leyes generales del movimiento y la evolución de la naturaleza de la sociedad humana y del pensamiento. Esto según Engel en 1978. Aquí tenemos algunas bibliografías consultadas y continúa esta presentación la compañera doctorando Roxana Méndez, quien les dará con más detalles lo que es los aportes de la dialéctica y el conocimiento científico. Gracias. La dialéctica de Hegel se desarrolla a través de la herencia de expectativas que deja la Ilustración en el interior del desarrollo frenético del capitalismo. Hegel trata de unificar y superar la sensibilidad y la razón entre la moralidad y sus contenidos. La dialéctica de Hegel nos habla de una tesis que genera una antítesis, y ella es la contradicción de esta tesis. A esa contradicción le llamará la negación de la negación, y esta dará paso a la síntesis, que explicaremos más adelante. La filosofía del espíritu de Hegel estaba dada por su dialéctica, y por espíritu Hegel se refería a algo así como la conciencia, la mente o la subjetividad. Hegel definió el espíritu en términos de la física aristotélica. Se trataba para él de una entidad cuyo movimiento no era producido por una fuerza externa, sino interna. Era algo que se impulsaba a sí mismo, un ente cuyo movimiento dependía de su propia voluntad, y era por ello un sujeto. Pero a Hegel le interesaba revelar la fuerza interna que movía el espíritu o la conciencia, que para el filósofo alemán era la bifurcación de lo simple. La dialéctica se trataba de un proceso de negación, mediaciones y remediaciones, que hacían del sujeto un creciente racional. El desarrollo del pensamiento europeo de la antigüedad a la modernidad era producto de aquel impulso dialéctico de la conciencia europea. Para Hegel, el desenlace de aquel relato de la historia del pensamiento europeo, Crónicas de la dialéctica, era el espíritu que se conoce a sí mismo como espíritu, como la idea absoluta. Se trata de una idea total o completa, que además existía por sí misma, incondicionada e independiente de cualquier relación, y era por todo esto una expresión de libertad. Era libre de toda autoridad o fuerza externa, providencial o natural. Por supuesto, inmune a esas fuerzas externas, la idea absoluta tenía que recurrir a sus propias normas, a una lógica inmanente que aceptaba como normas legítimas solo aquellas fundamentadas sobre la razón. Dentro de estas dialécticas tenemos la tesis. La tesis no es más que la afirmación, y esta está dada por el espíritu subjetivo. El espíritu subjetivo tiene conciencia.
La conciencia será el sentir y percibir del individuo. La autoconciencia es el saber de sí mismo. Y la razón, la superación de las dualidades. Luego tenemos la antítesis, que es la negación o crítica. Esta viene dada por el espíritu objetivo. El espíritu objetivo tenemos el derecho, que es la reglamentación externa del individuo. Luego la moral, que es la interiorización de los valores. La eticidad, que es la síntesis entre la ley y la moral. Por último, tenemos la síntesis, que viene dada por la negación de la negación, y este será el espíritu absoluto, que tiene arte, que será la intuición sensible de la realidad, la religión, que será la abstracción de la realidad y el espíritu. Y por último, la filosofía, que será la conceptualización de la realidad. Hegel hizo grandes aportes, entre ellos un aporte al estudio de las instituciones sociales. Hegel analizó las instituciones sociales modernas de su época, la familia y la sociedad civil burguesa, además del Estado, que sería la filosofía del derecho, las normas sociales y los sujetos como seres sociales. Este filósofo alemán consideró estas instituciones sociales en un contexto social, moderno y europeo, desde el punto de vista de su relación a la ética y la moral, y con ello a las normas sociales. También consideró estas instituciones el medio por el cual los sujetos se distinguían a sí mismos como seres sociales. Hegel las redujo a categorías mediadoras que facilitaban la intuición del sujeto, su objetividad e identidad particular. Al mismo tiempo, consideró aquellas instituciones racionales pertenecientes a un orden social racional, a su vez atado a la historia de las ideas, al movimiento en búsqueda de una idea absoluta, total y completa. Se trataba de una visión idealista de las instituciones sociales. Las ideas eran el principio que las movía y concretaba. Además del medio intelectual para comprenderlas, el análisis de las instituciones sociales convierte en la obra de Hegel en un importante precedente de la sociología. Por último, tenemos los aportes al pensamiento dialéctico que realizó Hegel. Y Hegel contribuyó al desarrollo del pensamiento y al método dialéctico. Contrario a otros pensadores de su época, Hegel no negó o desplazó las contradicciones inherentes al pensamiento moderno ilustrado. Hegel las enfrentó considerándolas la raíz de todo movimiento y actividad, motor de la historia de las ideas, de la conciencia, de la idea absoluta. Para Hegel, alcanzar el saber absoluto envolvía examinar y discernir las contradicciones del saber, requisito para lograr la reconciliación y trascendencia de las tendencias enfrentadas en el campo de las ideas. Para Hegel, la dialéctica no era un método formal para producir conocimiento exclusivamente. Para él, idealista, la dialéctica era además parte de la historia misma, más aún aquello que la mueve, que le impulsa. El sistema filosófico de Hegel era indudablemente idealista, pues privilegiaba las ideas, las que para Hegel eran y debían ser motor de la historia, de la conciencia. De hecho, en sus reflexiones sobre los eventos políticos de su época, especialmente sobre la Revolución Francesa y el terror jacobino, Hegel afirma que la fuerza decisiva estaba en la reflexión filosófica, que el trabajo teórico lograría mucho más que el trabajo práctico. Para él, una vez más, el campo de las representaciones. La historia de la filosofía era para Hegel la revelación más importante de las metas del espíritu. Su trascendencia más importante es incuestionable, que la aproximación dialéctica hegeliana tendría un impacto en el pensamiento social, inclusive en el marxismo.
Marx, a pesar de su rechazo del idealismo característico de la dialéctica hegeliana, adaptó las mismas a las sensibilidades materialistas, produciendo un materialismo práctico, que se alejaba también del materialismo tradicional. Esto al considerar la compleja relación entre lo material y lo ideal. Buenos días, mi nombre es Jesús González. Voy a continuar con la exposición Aporte al pensamiento científico de la dialéctica, las convenciones de Hegel y Marx. En esta oportunidad comentaremos acerca de los aportes al estudio de las ciencias naturales. Luego pasaremos a las conclusiones de estos aportes. Es importante no separar a Engels de Marx, ya que ambos pertenecen a los fundamentos de la filosofía económica política marxista. Engels y Marx son los precursores del materialismo dialéctico. El materialismo dialéctico se opone al idealismo. Estamos hablando entonces de la dialéctica de Hegel, en el sentido que considera que no existe más realidad fundamental que la materia. Pero la materia no es una realidad inerte, es dinámica, es decir, está en constante movimiento, como resultado de la lucha de los elementos contrarios. Marx nos hablaba de la dialéctica. Él comentaba que siempre puede estar en un contexto de lucha, de clases e intereses que generan contradicciones. Por otra parte, a principios e inicio del siglo XX en Europa, se crea una filosofía denominada empirocriticismo o marxismo, que aparece como variedad del positivismo, que pretendía ser la única filosofía científica que había superado presuntamente la unilateralidad tanto del materialismo como del idealismo. Esta corriente idealista subjetiva, fundada por Arrhenius y Marx, se hallaba ligada a la crisis de la física, a la escuela del idealismo. En ese sentido, en el año 1915, Lenin, en su libro Materialismo y Empiricismo, puso de manifiesto el papel social reaccionario de dicha corriente filosófica. Estamos hablando de la corriente filosófica del empiricismo. Su conexión con el fideísmo. El fideísmo es la doctrina profesada por algunos religiosos, de que Dios no se puede llegar por la razón. Marx, entonces, puso en manifiesto el papel social reaccionario de dicha corriente filosófica. Aquí él está defendiendo, en este libro, en su pensamiento, el materialismo dialéctico. Propone aclarar el pensamiento y pone en manifiesto el oculto idealismo subjetivo que está en esta corriente filosófica del empiricismo. Una vez aclarado este punto, entonces vamos a ver cuáles han sido los aportes al estudio de la ciencia natural. Dentro de las ciencias naturales, por ejemplo, al estudiar la vida y las leyes de su desarrollo, el origen del hombre, la explicación científica de la actividad científica, nerviosa, superior y los fenómenos psíquicos del hombre y de los animales. Tiene acá una singular significación metodológica la resolución acertada, dialéctica y materialística del problema fundamental de la filosofía. Finalizando entonces el siglo XIX e inicio del siglo XX, comenzó una verdadera revolución científica de la ciencia natural. Por ejemplo, el descubrimiento de los rayos X en el año 1895. Ya en el año 1896 hay el descubrimiento de la radioactividad y posteriormente el electrón. Aquí precisamente identificando las propiedades del electrón, Newton concebía que para la mecánica clásica el espacio y el tiempo son absolutos, es decir, no están condicionados por el movimiento de la materia. Estamos entonces hablando de materialismo mecanicista. Sin embargo, los principios básicos de cada parte de la teoría especial de la relatividad
el relativismo y la constancia de la velocidad de la luz derrumbaron la concepción del espacio y el espacio absoluto que nos comentaba Newton, ya que el relativismo establece las leyes de la física. Son los mismos en todos los sistemas de referencia inicial de los materiales. Este principio relativismo se cumple con las leyes de la mecánica de Newton, la cual negaba al nexo del espacio y el tiempo de los movimientos, los procesos materiales, pero, sin embargo, Maxwell, con la teoría electromagnética, la luz es fundamental como en la naturaleza ondulatoria. Implica que las ondas electromagnéticas requieren de sustratos materiales para moverse, al que los físicos denominaron éter. Posteriormente, en el año 1887, los experimentos de Michelson-Morley demostraron que la luz se mueve a velocidad constante en todas las direcciones, aniquilando entonces el misterioso éter. Comentando entonces que la dialéctica materialista ha dado aportes importantes al estudio de la naturaleza, donde el predominio en la biología del método científico permite reflejar la manera más exacta en el pensamiento de las leyes del mundo objetivo. La dialéctica orienta los esfuerzos creadores hacia el estudio de los procesos del cambio y desarrollo, de intervinculación y transformación recíproca, al estudio de las contradicciones en los fenómenos de la naturaleza. Entonces pasaremos a las conclusiones, donde Marx y ellos nos indican que la dialéctica es un instrumento de la ciencia. Mientras que la disciplina busca a la verdad, la dialéctica incluye a toda la lógica. La dialéctica representaba la forma de obtener la verdad mediante la discusión, el debate y la lucha de sentidos y posturas de los individuos con el firme propósito de descubrir contradicciones en la argumentación, a la que tuviera lugar por parte de un cúmulo de personas. El método dialéctico constituye el método científico de conocimiento del mundo. Proporciona al hombre la posibilidad de comprender los más diversos fenómenos de la realidad. El método dialéctico, al analizar los fenómenos de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento, permite descubrir sus verdaderas leyes y las fuerzas motrices del desarrollo social de la realidad. Como última parte, presento acá un cuadro comparativo de la cosmovisión de Engels y Marx. En ellos, el pensamiento hegeliano es idealista dialéctico, la historia como el desarrollo del espíritu, mientras que en el pensamiento marxista es materialista, es absoluto, la dialéctica, la historia como lucha de clases. En ellas, la cosmovisión es tesis, antítesis y síntesis. Hay un momento abstracto negativo, un momento abstracto positivo y un momento especulativo y subjetivo. Mientras que en Marx, la dialéctica de la tesis, antítesis y síntesis no será de ideas, sino de situaciones como un momento capitalista, un momento socialista y la síntesis como un momento a la revolución. En ellas, la filosofía del espíritu. En Marx hay una transformación del mundo. No hay espíritu sino materia. Solo hay hombre y naturaleza. Hay alineación del hombre para transformarlo. En ellas el espíritu es subjetivo, es objetivo y es absoluto. Es subjetivo cuando hablamos de antropología, fenomenología y psicología. Es objetivo al hablar de derecho, la moralidad y la moralidad social. Y es absoluto cuando hablamos de arte, religión y filosofía. Para Marx, las ideas, condiciones sociales y materiales, hay existencia, producción de material y social, hay una superestructura ideológica, económica y social, hay cambios a través de la revolución.
Esta es la última lámina, a la cual el equipo número 1 presentó con toda satisfacción, y de esta manera cerramos con la exposición del grupo número 1.